Bueno, pues buenas tardes a todos. Disculpar el retraso, todavía me estoy habituando al tráfico limeño y no he cogido muy bien los tiempos. No lo logramos. Pierdo la esperanza. Sí, no, es imposible. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Luis Acará, soy el director técnico de BioArray y he preparado una charla bastante cortita sobre qué cosas podemos hacer en diagnóstico genético con la utilización de exomas y genomas. Como digo, vengo de BioArray. Nosotros somos un laboratorio de diagnóstico genético que empezamos en 2009, focalizados siempre en tecnologías que nos permitieran abordar el estudio del genoma de una manera global. Empezamos con microarrays aplicados al diagnóstico genético y desde hace más o menos 4 o 5 años estamos trabajando también en secuenciación masiva. Bien, como saben, a día de hoy los dos tipos de variaciones más importantes en diagnóstico genético que tienen que ver con patología son estas dos que tienen aquí. Por un lado tenemos los cambios de número de copias, quiere decir ganancias o pérdidas de material genético, o bien la detección de mutaciones puntuales. Bien, pues a día de hoy, aunque esto, como verán al final de la charla, está cambiando, a día de hoy, básicamente las técnicas que tenemos en diagnóstico genético se podían dividir en función de para qué tipo de alteración queríamos ver. Por un lado tenemos alteraciones, tenemos el cariotipo, que es probablemente la técnica más utilizada a día de hoy en diagnóstico genético. El cariotipo nos permite identificar alteraciones estructurales de cambio de número de copia y alteraciones estructurales que no impliquen un cambio de número de copia. Como digo, es la técnica más utilizada. Cuando se sospecha un problema genético, lo primero que se pide es un cariotipo, pero el cariotipo presenta un gran problema y es el problema de la resolución. Es un estudio muy bueno porque es de genoma completo, pero estudiamos las alteraciones que son muy grandes. Si nos perdemos las alteraciones pequeñas. Si queríamos analizar alteraciones pequeñas a nivel de exón, entonces nos tendríamos que ir a técnicas como el MLPA, en el cual vamos viendo en cada exón si hay ganancias o pérdidas de material genético. El problema con esta técnica está muy bien y está bien muy utilizada cuando se sospecha eso, que hay una delección causante de patología, pero el problema que tiene es que es tremendamente específica. Hay que saber exactamente qué gen queremos analizar, porque solo estudia eso, uno o dos genes. Si nos vamos al otro tipo de alteraciones y lo que queremos detectar son mutaciones puntuales, la técnica que más se estaba utilizando era la secuenciación capilar. En la secuenciación capilar lo que hacemos es ir leyendo el gen letra a letra en busca de alteraciones. Pero le pasa lo mismo que al MLPA, tiene el mismo problema. Es muy buena, es muy utilizada, nos da muchísima información, pero requiere saber de antemano qué gen queremos analizar. Y eso muchas de las veces no es posible, o al menos no se tiene una idea tan clara. Por ejemplo, el caso ideal para utilizar la secuenciación capilar es cuando tenemos, no sé, un caso de fibrosis quística, en el cual hay un gen, CFTR, secuenciamos ese gen y también. Pero luego hay casos un poco más complejos. Por ejemplo, tenemos una poliquistosis renal dominante. Sabemos que hay dos genes, PKD1, PKD2, pero además los dos genes pueden ser por mutaciones puntuales o por deleciones. Entonces tenemos que decidir qué gen mirar y qué técnica utilizar. Y si falla, no acertamos a la primera, tendremos que cambiar de gen o cambiar de técnica. Y luego hay casos donde directamente es inabordable. Por ejemplo, en diagnóstico de la epilepsia, si queremos estudiar una encefalopatía epiléptica, tenemos cientos de genes que pueden estar relacionados. Y es prácticamente inviable secuenciar mediante secuenciación Sanger uno a uno hasta que demos con la mutación de interés. Pero bueno, el proyecto Genoma Humano trajo mucho conocimiento, pero sobre todo trajo mucha tecnología. Trajo tecnología que nos permitió abordar el estudio del genoma de manera completa. Primero fueron los microarrays. Como saben, un microarray básicamente lo que hace es un cristal que tiene una serie de sondas que nos permite estudiar todo el genoma de manera muy completita, siempre buscando alteraciones de cambio de número de copia. Entonces aquí tienen, por ejemplo, cómo se ve una representación de todos los cromosomas y podemos hacer zoom sobre esta región y sobre esta región donde se ha identificado alteraciones. Y entonces con el microarray podemos determinar perfectamente
los puntos de rotura y saber qué regiones han sufrido un cambio de número de copia. Los microarrays, como digo, es también una técnica muy utilizada. Se supone, de hecho, que a día de hoy es la técnica que debería reemplazar al cariotipo en muchas patologías. Sin embargo, cabe destacar que, como digo, aunque el microarray está muy aposentado y se utiliza muchísimo, es una técnica que desde el punto de vista puramente tecnológico, si quieren, no ha evolucionado mucho. Lo único que hemos hecho con los microarreglos es aumentar el nivel de resolución, es decir, ponerle cada vez más ondas. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer microarreglos hace ya un montón de años, hacíamos microarreglos de 4.000 sondas y nos pareció una barbaridad. Y ahora el de 60.000 sondas es el que usamos cuando queremos poquita resolución. Básicamente, nosotros lo que conseguimos metiendo más sondas es detectar alteraciones cada vez más pequeñitas. Entonces, en función de lo que queramos hacer, utilizaremos uno u otro. Por ejemplo, cuando queramos diagnosticar restos abortivos, donde generalmente en mujeres que tienen abortos recurrentes, generalmente hay una alteración de número de copias grande, o cuando queremos hacer un array en líquido amniótico, un array prenatal, utilizaremos el array de 60.000 sondas. Para el resto de casos, generalmente utilizaremos para el postnatal, en niños con retraso mental, rasgos dismórficos, retraso del desarrollo, utilizaremos el de 180.000. Y muy recientemente, hace apenas un par de meses, hemos lanzado un nuevo microarray con todavía mayor resolución de 400.000 sondas, especialmente focalizado a autismo. Este microarray es capaz de detectar no solo alteraciones relativamente grandes que tengan que ver con autismo, sino deleciones y duplicaciones a nivel casi de exón en la mayoría de los genes que están relacionados con autismo. Este es el diseño que tiene. Como saben, hay cientos de genes, miles de genes probablemente que están relacionados con autismo, entonces hemos ido colocando las sonditas para poder detectar todas esas alteraciones con muchísima resolución. Como saben, el microarreglo es, según todas las sociedades genéticas, la prueba que se debería utilizar en primer lugar en el caso de pacientes, como decía, con retraso del desarrollo, rasgos dismórficos y autismo. Según, esto lo dijo por primera vez el American College of Medical Genetics y ahora está generalmente aceptado que en el caso de estos pacientes se debe empezar por microarray, y cuando el microarray sale negativo, cuando no encontramos ninguna alteración que explique la patología del paciente, es cuando entonces deberíamos de hacer otras técnicas que hasta ahora se hacían por delante del microarray, como por ejemplo el X frágil o incluso el cariotipo. Esto es lo que dicen las sociedades de genética. La realidad es que no se hace generalmente esto, porque evidentemente el microarreglo es más caro que el cariotipo, entonces se suele empezar por el cariotipo simplemente por un tema de economía. Bien, pues la siguiente tecnología que ha venido a revolucionar nuevamente el campo de diagnóstico genético ha sido la secuenciación masiva, en especial gracias a la aparición de este tipo de plataformas. Esta, por ejemplo, es la de Life Technologies, estas dos son de Illumina. La secuenciación masiva, el concepto es parecido al de la secuenciación capilar, es ir leyendo letra a letra el genoma. La diferencia es que lo hacemos masivamente. Hacemos millones de reacciones de secuenciación en paralelo. Y esto lo que se traduce al final es en una bajada de costes espectacular en cuanto al coste de la prueba. Yo recuerdo, bueno, está publicado que el primer genoma humano que se hizo costó 10 años y 10 billones de dólares hacerlo. Hoy día, en 15 días y $1.000 podremos tenerlo hecho. De hecho, Illumina, que es la casa comercial que más ha desarrollado la tecnología, hace algunos años sacó un eslogan que nadie se lo creía, que era aquello de vamos a hacer el genoma por $1.000. Entonces, yo cuando estaba en la carrera, no puede ser, o sea, es imposible, es evidente que era un eslogan. Bueno, pues a día de hoy ya es posible hacer el genoma por $1.000. Obviamente el coste de reactivos, sin tener en cuenta lo que vale la máquina ni la gente que lo está haciendo, el coste de reactivos, $1.000. Y como eso ya lo han superado, hace muy poquito sacaron esta máquina, uno así, que promete que en unos 5 años será capaz de hacer lo mismo, un exoma, por menos de $100. Y esto es fantástico porque permitirá por primera vez que todo el mundo que lo necesite pueda acceder a este tipo de tecnología. Bueno, la secuenciación masiva ha sido una revolución, como digo, que se ha implantado tremendamente rápido en diagnóstico genético.
Cuando empezamos con arrays, los arrays pasaron, desde que empezaron la investigación y dieron el salto a diagnóstico genético, pasaron más o menos 10 años. Los microarrays se han adaptado súper rápido, principalmente porque nos permite, tenemos una mayor sensibilidad para detectar mutaciones que están en baja frecuencia, podemos analizar muestras muy complejas y, sobre todo, y muy importante, analizar en paralelo múltiples dianas, múltiples genes, todos los que queramos, y múltiples pacientes. Y la secuenciación masiva nos permite hacer cosas increíbles, cosas como esto, que es la secuenciación del ADN fetal en sangre materna. Esto es una cosa que a mí me parece espectacular. O sea, que hay ADN fetal, o sea, que el feto está liberando su propio ADN al torrente sanguíneo de la madre, es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, en realidad, desde los 90 se sabe. Pero es gracias a la secuenciación masiva cuando hemos sido capaces de extraer toda esta información. Y hoy día la podemos utilizar para diagnóstico prenatal. A día de hoy está puesto a punto para diagnosticar cualquier anomalía en cualquier cromosoma y algunas microdeleciones. Pero esto es solo el principio. Y también podemos hacer cosas muy bonitas, como por ejemplo la biopsia líquida. Se sabe que cuando un paciente tiene un tumor, está desarrollando un tumor, ese tumor está vertiendo su ADN al torrente sanguíneo del paciente, en una proporción muy pequeñita, un 1%, un 5% más o menos. Pero eso es fantástico porque gracias a una simple analítica de sangre podremos detectar mutaciones en los pacientes que están provocando ese tumor. Con lo cual podremos identificar precozmente los tumores y podremos hacer un seguimiento sobre cómo están respondiendo los pacientes al tratamiento, viendo si el tumor está remitiendo o si está haciendo metástasis simplemente con una analítica, sin necesidad de imagen, sin necesidad de biopsia. Pero en cuanto a lo que nos interesa hoy, que es el diagnóstico postnatal, la secuenciación masiva nos ha permitido, sobre todo, abordar el diagnóstico genético de múltiples maneras. En primer lugar, podemos analizar un panel, es decir, coger todos los genes que tienen que ver con una patología en concreto y secuenciarlos. Por ejemplo, un panel que nosotros hacemos muchísimo es el panel de epilepsia. Tenemos un panel de epilepsia muy bueno que nos permite analizar un montón de genes. Podemos optar por eso. Podemos optar por el exoma, es decir, voy a coger y voy a secuenciar todos los genes que tenemos, los 22.000 genes, y a ver qué mutaciones encuentro, y si encuentro alguna que tenga que ver con patología. O bien, secuenciarlo todo, absolutamente todo el ADN. El exoma supone un 1% tan solo de nuestro ADN. Podemos directamente secuenciarlo todo y ver si encontramos alguna mutación. A la hora de elegir entre uno y otro, estas son las consideraciones que deberían de tener en cuenta. Voy a recalcar solo algunas de ellas. Por ejemplo, la cobertura. Cuando hacemos un panel tenemos mucha cobertura, cuando hacemos un exoma y un genoma tenemos menos. La cobertura es, claro, el precio, digamos, que hay que pagar por secuenciar tan rápido y tan barato es que se cometen errores. ¿Qué forma tenemos de corregir esos errores? Secuenciando lo mismo muchas veces. Entonces, si estamos secuenciando en 1000 por ejemplo, quiere decir que el mismo gen se ha secuenciado 1000 veces. Y así nos aseguramos que cuando vemos una mutación, es realmente una mutación y no un artefacto. Cuando hacemos un exoma, cuando hacemos un panel, como secuenciamos poquito, relativamente poquito, podemos secuenciar a mucha cobertura, con un exoma a menos cobertura y con un genoma todavía a menos. Y eso hace que el panel sea adecuado, por ejemplo, para estudiar alteraciones que tienen que ver con cáncer y el exoma y el genoma a día de hoy todavía no. Porque aquí necesitamos mucha cobertura. Hay problemas que son, por ejemplo, puramente informáticos, porque si uno quiere poner un servicio de secuenciación de genoma, la cantidad de datos que produce es brutal. Solamente el genoma de un paciente son varios gigas, entonces hay que tener una infraestructura informática potente para poder aguantar todos esos datos. Un problema que se nos puede presentar son las alteraciones de significación desconocida, es decir, alteraciones que no sabemos si son patológicas o no, porque no están en bases de datos de población control ni en bases de datos de pacientes. Con un panel eso pasa relativamente poco, con un exoma pasa bastante y con un genoma casi todo lo que tenemos son alteraciones de significación desconocida, porque estamos secuenciando mucho intrón, mucha zona que no contiene genes y esas zonas no están estudiadas. Entonces, todo lo que encontramos ahí se le da significación desconocida. Más cosas importantes, el tema de los hallazgos secundarios. Cuando hacemos exoma y genoma pasa bastante a menudo que encontramos alteraciones que son patogénicas, que no tienen que ver con la patología que íbamos buscando. Y esto al final lo que nos complica es un poco el consejo genético,
porque nos podemos encontrar en la necesidad de dar consejos genéticos sobre algo que no esperábamos encontrar y para lo cual seguramente no estamos preparados. Luego hay un tema de costes. El panel es más caro que el exoma, generalmente porque el panel requiere que se diseñe algo. El exoma te lo venden casi a granel, entonces es más barato. Y el genoma también es barato, o será barato desde el punto de vista técnico, pero el problema es que tienes tantísimas alteraciones que hay que ir revisando continuamente. Y luego un problema que tienen los paneles con respecto a las otras dos tecnologías es que el panel uno lo tiene que diseñar y no hay ningún consenso en el diseño. Cada uno diseña el panel como quiere. Bueno, pues a día de hoy, si se fijan, tenemos muchísimas cosas para decidir, muchísimas opciones. Tenemos un paciente con retraso mental, por ejemplo, y tenemos que decidir si hacemos cariotipo, si hacemos microarray, si hacemos secuenciación dentro de un gen, porque estoy más o menos seguro que es una patología determinada, exoma, panel, genoma. Bueno, todo esto hace que el algoritmo diagnóstico a día de hoy sea bastante complejo. Nosotros lo que creemos es que gracias a la secuenciación de exomas y genomas, esto está quedando prácticamente solventado, como verán a continuación. Bueno, este es lo de la cobertura que les comentabas. Cuando este es un gen, por ejemplo, el FLNA, que es importante para el diagnóstico de epilepsia, el cual es un gen complejo de secuenciar. Si hacemos un exoma, nos quedará bastante sin secuenciar, que son esas rayitas amarillas que ven ahí abajo. Si hacemos un panel, podemos más o menos jugar con el diseño, y completar esos huecos para que se nos queden poquitas zonas sin cubrir. Y este era el motivo principal por el cual yo hasta hace más o menos un año era defensor a ultranza de los paneles. Ahora ha cambiado, ya no defiendo los paneles. Pero hace un año defendía a ultranza los paneles. Esto ha quedado resuelto con el genoma. El genoma cubre casi todo bastante bien. Bueno, como decía, uno de los problemas que tienen los paneles es el tema del diseño. Como digo, cada uno se hace el diseño como quiere. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer los paneles en España, hicimos un panel de epilepsia que tenía 46 genes. Era el más completo que había en España en ese momento. Mi competencia, ayer España sacó el panel de epilepsia más completo todavía, que era de 143 genes. Y entonces yo dije, pues esto no puede ser, pues yo soy uno de 543. Hemos entrado en un juego un poco absurdo, y eso es un juego en el fondo un poco peligroso, porque, claro, cuando uno hace un panel de epilepsia a un paciente y sale negativo, ¿qué quiere decir? Que no hay causa genética o que no ha escogido el panel adecuado. Por ejemplo, GeneDx es una de las grandes empresas de diagnóstico genético. Hacen un diagnóstico genético muy bueno. Pero ellos, esto lo han cambiado porque este artículo es de hace algún tiempo, pero ahora lo han ampliado ellos también. Pero cuando se publicó este artículo, ellos tenían un panel de epilepsia que tenía 70 genes. Mientras que Curtagen sacó uno de 463. Entonces, si sale negativo el de GeneDx, ¿qué quiere decir? Que no hay causa genética o que no han escogido el panel adecuado. De hecho, hay tan poco consenso en cómo se diseñan los paneles que ni siquiera en cuanto a la composición del panel de genes se parecen. Por ejemplo, estos tienen prácticamente todo su diseño está basado en single gene que causan epilepsia, pero luego los metabólicos que causan epilepsia, aquí tienen una composición muy baja, aquí tienen una composición más alta. Pero como digo, cada uno diseña el panel como quiere. Bueno, como os he dicho hace un momento, yo era defensor a ultranza de los paneles hasta que una doctora me demostró que me equivocaba. Y este me lo demostró con este caso. Nosotros tenemos un panel de Nuna que cubre todos estos genes. Y entonces esta doctora, tengo mucha confianza con ella, entonces ella me dijo, mira, ya sabes que yo en vez de hacer un panel, quiero que me lo hagas por exoma. Quiero que me hagas un exoma dirigido. Quiero decir, voy a secuenciar todos los genes, pero mírame solo los que tienen que ver con síndrome de Noonan. Y entonces yo llamé a la doctora, porque ya te digo que tengo confianza con ella, y entonces le dije, no, pero ¿qué dices? Esto está mal, porque el panel te cubre todos los genes al 100%, el exoma al 95%, entonces seguro que vas a tener la mala suerte que es la mutación tenga el 5% que no te estoy cubriendo. No, pídeme el panel, hazme consejo, hazme caso que yo sé de esto. Y ella me dijo, no, hazme el exoma y vamos a ver cómo sale. Bueno, pues yo le hice el exoma y no salió nada. Pero resulta que me puse a mirar otros genes
que dieran fenotipos parecidos y que no fueran síndrome de Noonan. Y entonces me apareció esta mutación que es causante del síndrome de Kabuki. Entonces resultó que este niño no tenía Noonan, tenía un Kabuki. Y se pudo diagnosticar gracias a que la doctora fue más inteligente que yo y decidió hacer un exoma. Porque no solo analizamos esto, o sea, tenemos los datos de esos genes, evidentemente, pero tenemos los datos de los demás genes. Bueno, cuando hacemos una secuenciación de exoma o de genoma, más o menos siempre tenemos que intentar cuadrar todas las alteraciones que tengamos en estas categorías. Tenemos unas guías, que son las de la American College of Medical Genetics, que establece un sistema bastante sencillito de puntuación, por el cual podemos, es casi como una encuesta esta de la revista, entonces, justo se pone sí, no, sí, no, sí, no, y al final te sale a qué categoría pertenece. Pero para ayudarnos en esta figura, o sea, para ayudarnos a este tipo de análisis, a este análisis, tenemos una nueva figura con la que tenemos que habituarnos y que tiene que pasar a formar parte de un equipo de diagnóstico genético, que es la figura del bioinformático. Es la persona que es capaz de coger todo un montón de genes y analizarlos, filtrarlos y demás para quitar toda la paja de ahí y poder encontrar la única. Porque cuando hacemos un exoma, de entrada, partimos de 40.000 mutaciones. Que lógicamente es inviable hacerlo a mano. Entonces, este bioinformático es el que se va encargando de hacer una serie de filtros, por ejemplo, quitar las mutaciones que tienen mala calidad, quitar las mutaciones que son frecuentes en población control, las que no producen cambios, etc., para intentar pasar de 40.000 a un máximo de 5 variantes que tuvieran que ver con patología. De manera que el trabajo de los genetistas no tiene que ser hacer todo esto, sino concentrarse en estas variantes de aquí y poder darle un significado clínico. Bueno, cuando hacemos un exoma podemos optar por varias cosas. La primera de ellas es por saberlo absolutamente todo. Este es un ejemplo de un caso de un niño con autismo en el cual hicimos un exoma y encontramos de todo. Encontramos una mutación patogénica que estaba relacionada con autismo. Encontramos una mutación de significación desconocida que también estaba relacionada con autismo. Hallazgos secundarios, ¿vale? Encontramos este gen que está relacionado con trombosis. Y encontramos alteraciones con respuesta a fármacos, ¿vale? Estos genes determinan la respuesta a warfarina. Toda la bibliografía que utilizamos para ello. Al final, todas estas mutaciones, todo lo que encontramos, se puede clasificar más o menos en estas 5 categorías. Y la ventaja que tienen los exomas es que uno en realidad no tiene por qué informarlo todo. Podemos decidir de antemano de qué queremos informar y de qué no. Por un lado, parece obvio, vamos a hablar del diagnóstico primario. Si encontramos la mutación, la vamos a reportar. Y también se suele aceptar que se reporten las mutaciones que provocan patología en el niño que tienen tratamiento. Y estas de aquí, en el niño sin tratamiento, adulto con tratamiento y adulto sin tratamiento, ¿las podemos informar o no? Es decisión suya junto con los pacientes si quieren informar este tipo de alteraciones o no. En cuanto a los hallazgos secundarios, que es en realidad lo que más preocupa de hacer exomas, al principio, como digo, todos estamos muy preocupados con los hallazgos secundarios, pero tenemos unas guías que nos dicen qué genes habría que informar. Y además, al final, es casi una cosa de sentido común. Por ejemplo, nosotros a veces alguna vez hemos encontrado mutaciones que significan una predisposición a Alzheimer. Pues esas no las informamos. ¿Cómo que hacemos? De hecho, ni siquiera miramos al gen, a no ser que venga por Alzheimer, pero que no suele ser el caso. Entonces, de hecho, ni siquiera miramos ese gen. ¿Para qué queremos saberlo? Y luego hay cosas, como digo, que son de sentido común. Por ejemplo, aquí teníamos un exoma dirigido a distonías a un paciente con trastorno extrapiramidal del movimiento. No encontramos absolutamente nada, pero encontramos una alteración en BRCA1, caso típico, alteración en BRCA1. Y esa la reportamos. ¿Por qué? Porque cuando damos consejo genético, debemos tener siempre presente que el consejo genético no solo se le da al niño, sino a toda la familia. Entonces, probablemente a este niño, al tener una alteración en BRCA1, le da exactamente igual. Pero ese niño tiene una madre, tiene una tía,
que probablemente son portadoras de esa mutación y para ellas es importante tener esta información. Y en este caso hicimos una secuenciación de genoma y análisis del ADN mitocondrial a un paciente con polineuropatía motora sensitiva de predominio axonal, hipotonía, etc. No encontramos nada que explicar la patología del niño, pero sí que encontramos esta alteración que le da, le confiere, o sea, hace que el paciente sea muy sensible a un antibiótico, a gentamicina. Entonces, el paciente, si toma gentamicina, puede quedarse solo. Pues es importante, evidentemente, que el paciente tenga esta información. Bueno, al final, ¿qué es lo que sacamos? En general, como término medio, nosotros sacamos más o menos una o dos mutaciones que tienen que ver con el hallazgo primario, una o dos mutaciones recesivas que le dan condición de portador sano. Los hallazgos secundarios son tremendamente raros, casi nunca encontramos, y muy frecuentemente encontramos alteraciones de respuesta a fármacos. Nuestra tasa diagnóstica está en un 30%, que es más o menos lo que está publicado, pero sí que es cierto que depende muchísimo de la tipología del paciente. Por ejemplo, si nos vamos a autismo y epilepsia, la tasa baja, estamos en torno al 20% más o menos. Una aproximación que nosotros estamos siguiendo es hacer lo que llamamos paneles in silico. Paneles in silico es decir, nosotros analizamos todo el exoma, porque así tenemos toda la información, pero luego vamos a mirar lo que nos interesa. Y hay aplicaciones, hay herramientas que nos ayudan a decidir qué genes mirar. Por ejemplo, una que está muy bien, que a mí me encanta, es Face2Gene. Face2Gene es una herramienta en la cual se puede tomar una foto del niño, se meten ciertos rasgos fenotípicos y la herramienta te dice qué síndromes podría presentar el niño en función de esos rasgos y qué genes habría que mirar. Entonces, esto nos puede ayudar mucho. Y otra que nosotros utilizamos también bastante es la Human Phenotype Ontology, que es básicamente una agrupación jerarquizada de términos fenotípicos, muy estructurada, en el cual se parte de fenotipos muy concretos relacionados con patologías hasta fenotipos más generales. Y además tiene una relación entre fenotipo y genes que podrían estar causando esos fenotipos. De manera que si no tenemos claro, o ustedes no tienen claro qué genes deberíamos de mirar, simplemente con el fenotipo, nosotros lo metemos aquí y vamos sacando qué genes serían los más probables que tuvieran que ver con esa patología. Nosotros, de hecho, planteamos el exoma ahora, hacer el exoma, la prueba, digamos, de laboratorio es siempre la misma, pero planteamos que panelizarlo y hacerlo como a cachitos. Y según el tipo de patología que andemos buscando, pues secuenciar 30, 100, 500 o 1000 genes. Con la ventaja, además, de que la información está siempre ahí. Entonces, si el fenotipo del paciente va cambiando, se aparecen nuevos rasgos o cambia nuestra sospecha y queremos ampliarlo, la información está. Solo tenemos que mirar un set de genes distinto. No hay ni que citar al paciente, ni tomarle una nueva analítica, no hay que molestarlo, no hay que hacer nada con el paciente. Simplemente se llama al laboratorio, se miran los nuevos genes y ya está. Hay varias cosas, como decía antes, que me han hecho en el último año cambiar de idea y cambiar de panel a genoma. Y ahora a exoma y ahora a genoma. Voy a mostrarles unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, ahora podemos, con los genomas sobre todo, podemos identificar alteraciones sintrónicas. Este es el gen HK1, estas rayitas más gorditas de aquí y de aquí, son los exones, son la parte codificante del gen, es lo que se supone que se mira cuando se hace un panel. Todo esto de aquí es intrón, que se supone que no sirve para nada en teoría, pero se sabe que hoy día no es así. Entonces aquí hicimos un exoma a esta paciente y le encontramos una mutación intrónica alejada en el gen HK1 que estaba descrita y era la que estaba causando la patología. Si hubiéramos hecho un panel puro, nos habríamos quedado con los exones y esta alteración la habríamos perdido. Además, el ejemplo que les voy a mostrar ahora es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque además muestra cómo estamos evolucionando y ahora podemos extraer, gracias a la bioinformática sobre todo, muchísima más información de los exomas que simplemente las mutaciones. En este caso, nos llegó un paciente de un hospital cerquita donde estamos con estas alteraciones donde lo más reseñable era la colestasis.
Este paciente en el hospital tenía en plataforma de array, se le hizo un array y el array salió negativo. Nosotros le hicimos un exoma, tentado con estasis, seleccionamos todos esos genes, no se miró nada más que esos genes, y no encontramos nada que pudiera explicar la patología. Nada. Pero hicimos un análisis bioinformático. Y en el análisis bioinformático encontramos que en esta región del cromosoma X había el software identificaba una posible deleción. Esto nos indica que hay una posible deleción. En esta región se encuentra el gen ABCD1 que está relacionado con la adrenoleucodistrofia, que era el causante de la colestasis. Fíjense que yo he dicho que este paciente tenía array negativo. Y se supone que el array está hecho para detectar este tipo de cosas. Nosotros lo verificamos con un array y efectivamente encontramos la deleción, se confirmó. ¿Por qué salió negativo la primera vez que lo hizo el hospital? Bueno, porque el array, al igual que le pasa en los paneles, tiene problemas del diseño. Los arrays están diseñados, las sondas uno las pone donde considera que las tiene que poner para detectar patología. Entonces, este hospital utilizó un array genérico de la marca Agilent que estudia el genoma de manera un poco inespecífica, sin centrarse en regiones con patología. Y resultó que en todo este gen solo había una sonda. El software necesita al menos 5 sondas para dar una deleción como patogénica y no pensar que es un artefacto. En cambio, el que hicimos nosotros luego para comprobar eso, en ese mismo gen tenía 16 sondas. Entonces, nosotros la pudimos detectar, pero el array original de Agilent, o sea, no es un array que alguien se inventara, es la casa que fabrica los arrays, su array de catálogo, no es capaz de detectar este tipo de alteraciones. Este es otro ejemplo en el cual teníamos una niña de 10 años con hipotonía, a la cual le encontramos una deleción en homocigosis en el gen, bueno, hicimos el exoma dirigido, no encontramos nada, y al hacer el análisis bioinformático adicional encontramos una deleción en el KIF5C, en homocigosis, que explicaba la patología del paciente. Claro, encontrar este tipo de alteraciones en homocigosis es súper raro, es muy extraño, porque son alteraciones raras, no están descritas, ni siquiera son frecuentes. Entonces, esto nos pasa muchas veces, o nos pasaba muchas veces cuando hacíamos diagnóstico genético. De repente encontramos una alteración en homocigosis que era rara y siempre te quedaba por ahí la duda de ¿habría consanguinidad? No lo sé. Pues ahora, gracias al exoma, podemos tener directamente esta información. Aquí lo que tenemos es una representación de dos cromosomas, el 19 y el X, y entonces pudimos ver cómo, bueno, esta línea de puntos son las mutaciones que se van encontrando. Si están por arriba o por abajo, quiere decir que están en homocigosis. Si están en medio, quiere decir que están en heterocigosis. Entonces, encontramos una pérdida de heterocigosidad brutal en prácticamente todos los cromosomas, lo cual nos estaba indicando que había una altísima consanguinidad en el caso de este niñito. Bueno, niñita, de hecho. De hecho, bueno, indagando un poco en el caso, porque no era, o sea, nunca nos había pasado encontrar un grado de consanguinidad tan alto, nos encontramos con que era el caso de una madre adolescente que se sospechaba que el padre, o sea, que el padre era o su propio padre o su propio hermano. Y aquí en este caso teníamos un recién nacido con hipotonía y rasgos dimórficos. Nuevamente hicimos un exoma dirigido. Este también vino con array negativo. Hicimos un exoma dirigido y no se encontró absolutamente nada que explicara esto. Pero con el análisis bioinformático adicional encontramos otra vez una pérdida de heterocigosidad de origen materno en el cromosoma 15, lo cual nos está indicando que era un Prader-Willi. Nuevamente aquí el exoma había superado las capacidades del array, porque se supone que para Prader-Willi lo suyo sería haber hecho un array, ¿vale? Pero, y de hecho lo hicieron, pero salió negativo. Gracias al exoma pudimos identificar esto. Ahora además somos capaces de hacer el análisis de exoma mucho más rápido y eso nos permite incluso aplicarlo a diagnóstico prenatal. Por ejemplo, aquí tuvimos un exoma dirigido a Noonan, en una muestra de vellosidad corial, donde identificamos la mutación que efectivamente estaba provocando Noonan. El exoma también tiene sus problemas. Por ejemplo, aquí tenemos un gen que es bien complicado de secuenciar, que es el gen NEMO, que causa incontinencia pigmentil. Entonces, aquí lo que nos pasa es que la mitad del gen se secuencia bien, pero la otra mitad del gen tiene un homólogo. Quiere decir que hay otra parte, hay un pseudogen que se parece mucho a esto.
Entonces, el secuenciador, cuando secuencia estos exones, no sabe que está secuenciando. No sabe si está secuenciando esto o el homólogo que no tiene ninguna función. Entonces, y esto es un problema porque si tuviéramos una mutación aquí, el software no la identificaría. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, pues eso, que las limitaciones que tiene el exoma. Y también tiene problemas cuando tenemos alelos muy polimórficos. Este es el alelo polimórfico por excelencia, que es el HLA. Entonces, él empieza a identificar un montón de mutaciones, que no es cierto, no es que tenga tantísimas mutaciones, es que es un alelo muy polimórfico. Entonces, nosotros lo que consideramos es que a día de hoy, tanto la secuenciación de exomas como la de genomas, sobre todo, nos está simplificando mucho el diagnóstico genético. Nos está simplificando este algoritmo tan complejo que presentaba antes, nos lo está simplificando. Y poco a poco iremos tendiendo a que sea prácticamente esta la única prueba que sea recomendada hacer un exoma y un genoma. Puesto que ya podemos tener, obviamente, la información de las mutaciones, pero también la información de los cambios del número de copia que puedan aparecer. Y ya para finalizar, concretar que gracias al análisis de exomas y genomas ya no es necesario decidirse por un tipo de prueba, pero que contrariamente a lo que a priori pueda parecer es muy importante tener una buena descripción fenotípica del paciente. Esto es crítico para que el análisis tenga resultado, porque como digo antes, tenemos muchísimas POUs, muchas alteraciones de significación desconocidas. Entonces, la única forma de poder darle algún sentido a todo eso que encontramos, 40.000 mutaciones, es que tengamos una buena descripción del fenotipo del paciente y sepamos qué tenemos que mirar en concreto. Tiene dos limitaciones serias, como que no podemos analizar el número de repeticiones y la cobertura incompleta, pero esto quedará solucionado. Y luego otra cosa que se hace crítica cuando se hace un análisis de exoma y genoma es la parte de consejo genético. Esto es fundamental, hacer un buen consejo genético. Nosotros, de hecho, en estos casos, cuando vemos directamente a los pacientes, hacemos 2 sesiones de consejo genético. Una pre-prueba para que ellos sepan que hay cosas que no les vamos a decir, que vamos a centrar la prueba, para explicar bien qué se les va a hacer y que entiendan que no lo van a saber todo, porque luego llegan y te preguntan cosas absurdas como, no sé, yo cómo metabolizo el alcohol y cosas así. No, eso no te voy a informar. Entonces, es muy importante el consejo genético pre y el consejo genético, obviamente, post, explicándole todos los resultados, sobre todo cuando tenemos hallazgos secundarios. Una tabla de resumen sobre las distintas aplicaciones y cuándo están indicadas, aunque como digo, el exoma prácticamente está viniendo a superar todas ellas. Y ya como última diapositiva, os voy a poner 2 pinceladas, 2 temas de los que espero que me inviten a hablar el año que viene. Uno de ellos es la secuenciación de genomas, ya no de exomas, con lecturas largas. Esto será una revolución. Las lecturas largas es simplemente que cuando hacemos una secuenciación de un genoma, hacemos a trocitos pequeños. ¿Vale? En el mejor de los casos estamos leyendo de 100 en 100 pares de bases, de 100 en 100 letritas. Entonces esto es como armar un puzzle con piececitas muy pequeñas. A veces tienes piezas tan pequeñas que te encajan en varios sitios y no sabes muy bien qué información te están dando. Con las lecturas largas lo que hacemos es tener piezas bien grandes para armar el puzzle. Entonces será mucho más fácil y tendremos muchísima más información. Y luego lo siguiente que nos va a complicar la vida en diagnóstico genético es la epigenética. El genoma se puede modificar por mecanismos epigenéticos y esto puede causar patología o modular una patología que esté en curso. Y esto es lo siguiente que habrá que mirar cuando tengamos superado todo el tema de los genomas. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta estaré encantado de responderlo. Una duda con respecto a las secuencias sincrónicas que he mencionado. ¿Cómo saber qué SNPs nuevos de las secuencias sincrónicas nuevas están asociados con un gen de interés que uno quiere estudiar? Muy buena pregunta, es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, esa nosotros la identificamos porque alguien la miró una vez y estaba en bases de datos. Pero es muy difícil porque casi todo, bueno, en primer lugar, cuando uno hace la secuenciación de exones, tenemos ya un montón de bases de datos de población control donde están recogidas las frecuencias. Entonces, si es una mutación que aparece en más del 5% de la población, es benigna casi automáticamente.
Con los intrones las bases de datos son muchísimo menores, prácticamente no hay. Empiezan a haber ahora estudios, pero no hay demasiadas bases de datos. Entonces es muy difícil saber si una mutación intrónica es una variante de la normalidad o es patogénica. La única forma de tenerlo más o menos claro, si no ha sido descrita previamente, es analizando un gen en el cual haya varios individuos afectados en la familia y podamos analizar esta mutación intrónica en varios miembros de la familia y ver si se crea por los que tienen la patología y los que no. Pero poco más podemos hacer. Okay. Recuerdo que anteriormente utilizaban estudios estadísticos en los cuales trataban de analizar, por ejemplo, no unos métodos antiguos que estaban encima de la expresión, por ejemplo, ¿no? Para determinar algunos polimorfismos de la secuencia crónica y los asociaban con estudios casos controles, ¿no? Y al final, a través de la estadística, ellos proporcionaban que tenían estas secuencias sincrónicas o estos estilos de las secuencias sincrónicas tenían un nivel de significancia alto con respecto a que está asociado con la enfermedad, ¿no? Y anteriormente así recolectaban su base de datos, ¿no? Por ejemplo, un caso que realmente tuvimos estudiado, por ejemplo, el TP53, por ejemplo, ¿no? Como solamente algunos codones que eran ya característicos, que eran asociados con las enfermedades, pero también tenían bastantes sincrones también que estaban asociados con las enfermedades del TP53. Anteriormente lo hacían estadísticamente. Supongo que ahora también buscarán a través de los datos de esa base de datos para poder asociarlo a través del secuenciamiento. Digamos que, como decía antes, no se sabía exactamente qué secuencia, o sea, qué mutación intrónica era la que causaba la patología, sino la información que tú tenías era que SNP pues, segregaba con lo que pudiera tener que ver con la patología. Entonces, era un análisis de ligamiento. Tú sabías que cercano a un SNP concreto debería haber algo, si no era el SNP en sí mismo, que tuviera que ver en relación con la patología. Claro, eso es lo últimamente en el caso de los análisis de ligamiento, ¿no? Pero lo que yo te comentaba en el caso de era, porque luego ya me dijeron que cuando lo hacían estadísticamente, por ejemplo, asociar, por ejemplo, cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Luego vieron, por ejemplo, que ya no era últimamente han reportado que eso ya no era lo más adecuado hacerlo, no creía con los análisis de ligamiento, ¿no? Como digo, el problema, o sea, lo bueno que tenía como se hacía anteriormente era que se hacía generalmente mediante array SNPs, que son pruebas bastante baratas dentro de lo que cabe. Entonces se podían hacer grandes estudios sobre población, afecto y control y saber qué SNPs iban segregando. A día de hoy con los genomas, como sigue siendo una técnica relativamente cara, no se puede hacer. La única estadística que tenemos es la que se comenta, tenemos base de datos de población control. No hay base de datos de población agente, hay base de datos de población control. Y lo que aparece mucho en población control se presupone que no tiene que ver con patología. Pero precisamente en casos de cáncer es más complejo, porque la mayoría no la mayoría, pero muchas de las mutaciones que tienen que ver con cáncer son mutaciones de predisposición. Entonces son mutaciones que pueden aparecer con relativa frecuencia en población control. Tengo unos comentarios. Claro. Yo soy de hematología, así que mi conocimiento de genética es muy limitado. Okay. Me vas a disculpar quizás lo triste de mis preguntas, pero bueno, yo soy un usuario de la genética. Nosotros con la doctora Godoy y la doctora Carla tenemos casi 100 leucemias al año acá y es un instituto referencial. Y los avances que hemos tenido en este centro y otros es, bueno, el cariotipo, la citometría. Tenemos algunos genes que trabajamos como panel en el caso de las leucemias linfocíticas agudas, unos 5, en amiloides tenemos 3 o 4, y algunas otras de forma específica. Sin embargo, no replicamos o no vemos lo que generalmente se publica en otros centros que lleva mi primera pregunta. Por ejemplo, ¿cómo ampliar, ya no con panel, como genoma? Estudia la leucemia infantil, la linfoblástica 2, que en el país es relevante. Tenemos la impresión que es mucho más agresiva que
que su respuesta a la quimioterapia es un poco menos que lo que se ofrece en otros lugares, y nuestras tasas de curación son un poco menos. La curva de sobrevivencia también. O sea, epidemiológicamente vemos que no nos va como otros lares, probablemente algo más pudiéramos recoger ya con estudios un poquito más profundos. Sería mi primera, quisiera que me des una visión en eso. Y la segunda era sobre la biopsia líquida. Bueno, nosotros trabajamos con muchos oncólogos, ¿no? Y ese tema se ha vuelto de moda. Sí. Se ha vuelto de moda. Entonces, y varios casos han llegado cuando no tienen mucha sensibilidad. Es el otro tema que ha pasado, ¿no? Han comenzado a aparecer genes que no estaban expresados en el tumor que supuestamente estaba buscando, o que tiene una masa en el abdomen y después le sale como un gen relacionado con un tumor cerebral, de que estamos hablando. Entonces, biopsia líquida, ¿cuál es el estado del arte? Porque si bien es cierto la gran comodidad de una toma de sangre y una biopsia líquida, pues me parece maravilloso, pero cuando lo has llevado a la práctica, pues como que te quedas un poco corto. Tienes un par de comentarios, después la leucemia aguda y lo que es biopsia líquida. A ver, yo de leucemia aguda sé entre poco y muy poco, pero a nivel genético, sí que es cierto que cuando se estudian neoplasias, tumores, etc., digamos que la secuenciación de exoma a día de hoy no es lo más adecuado. Es más adecuado hacer el panel y si os queda corto el panel de 5 genes o de 3 genes, revisarlo a ver si podemos estudiar más genes. El exoma se queda corto por el motivo que decía. Normalmente cuando estamos haciendo un análisis de un tumor o de lo que sea, las mutaciones que estamos buscando están en muy baja frecuencia. Hay veces que, dependiendo, pueden estar pues, en torno a un 10%, una cosa así de frecuencia. Necesita mucha cobertura, necesita secuenciar lo mismo muchas veces para poder identificar esa mutación de manera cierta y no pensar que, o sea, que el secuenciador piense que es un artefacto y la elimine. Entonces eso hace que a día de hoy la secuenciación de exoma se hace, pero a mi modo de ver no es una técnica que sea coste efectiva. Por eso, porque para conseguir esa cobertura necesitas que te salga muy caro. Yo espero que eso cambie. En cuanto a la biopsia líquida está todavía avanzando. O sea, es una técnica que se está empleando desde hace muy poquito. No se tiene claro en qué casos es adecuado no emplearlo. No se sabe todavía muy bien cómo hacer uso de la información que te da. Nosotros hacemos biopsia líquida, no mucha, honestamente, hacemos algún caso. Y la mayoría de los casos no hemos encontrado nada que sea una mutación que diga mereció la pena hacer la biopsia líquida. Solo en algún caso hemos visto aparecer alguna mutación de resistencia, pero ya está. Pero sí que es cierto que todavía, o sea, es una promesa, es algo que va a venir seguro y que se va a utilizar y va a ser una herramienta increíble. Pero a día de hoy todavía está en sus fases iniciales. Ok, o sea, el tema de biopsia líquida, digamos, es un proceso de validación todavía. Sí. Ahora, regresando al panel, en leucemia aguda, en general, en enfermedades de la sangre, eso me da razón o me da sustento a pensar en lo siguiente. Nosotros vemos muchos tipos de neoplasias hematológicas, ¿no? Y en el adulto la cosa es más compleja. Y hay paneles, uno se llama el TrueSight, por ejemplo, que lo mandamos a Boston, que trabaja con un panel de 50 y tantos genes y te hacen la expresión en semáforo. Los genes que sí claramente son rojos y aquellos que claramente son verdes, pero también el espectro es amplio. Entonces al clínico nos vuelve un poco más complicado. Un reporte así, y hace un paciente en revisión completa, le haces un panel, tú ves pues, una diferenciación por cada gen de posibilidades en rojo, verde y amarillo. Entonces la gente no quiere rojo, la gente quiere amarillo o quiere verde. Entonces, hace muy poquito en la clínica Delgado nos llegó un caso, lamentablemente falleció de una neoplasia tremendamente rara con pancitopenia. Le hicimos el TrueSight y nos salió como 16 genes alterados y totalmente rojos. Y que de alguna manera te habló de la mala evolución del caso, no respuesta al tratamiento, complicaciones, entonces, el panel también tiene ese inconveniente para el clínico.
¿no? Te dice, bueno, tienes una serie de lecturas que bioinformáticos tenemos muy poquitos, pero así los tigres, muy poquitos. Tigres hablamos del mismo de lo que realmente saben. Que te digo, oye, ¿qué significa, no? Porque nos quedamos en el aire, porque el paciente viene y te dice, claro, necesito más quimio, no necesito más quimioterapia, necesito trasplante, no necesito trasplante. Entonces en el panel también es en ese gana-gana de genes, pues te salen algunos adicionales que en mi vida he visto uno que otro y en la literatura es muy poquito, ¿no? Entonces también nos queda un poquito, sí, y vemos que en la industria hay paneles de 96, 7 de 56, tú dices el de 200 es mejor, no necesariamente. No, es cierto. De hecho, a ver, yo he puesto el ejemplo de que nos pasó a nosotros con la epilepsia. Nuestro panel de epilepsia de 543, yo lo diseñé, pero no tiene sentido. O sea, hay cosas que no deberían de estar juntas en este panel. Pero pasa un poco eso, es a ver quién hace el panel más grande. Me parece que cuanto más genes, mejor, y no es cierto. Efectivamente, los que comentas, lo suyo es tener un panel muy medido de cosas que sepas interpretar, porque si no, ¿para qué vas a meter esos genes ahí? ¿El precio de los paneles, Exoma? Pues no lo sé. O sea, yo no tengo información de precios. Me acompaña Pilar, que es la delegada comercial aquí en Lima, y ya le puedo dar todo. Una consulta, ¿cómo está para la resolución de HLA? ¿Cuánto de cobertura? Yo no los he probado, los paneles de HLA, porque hacer por secuenciación masiva de HLA hace poquito era bien complejo, porque, como digo, en el HLA es importante especialmente tener lecturas largas para ver qué cuerpos vamos juntos. Y con los paneles que tenemos ahora mismo, se obtenían lecturas muy cortitas. Entonces, yo sé que hay una empresa que ha comercializado, no me acuerdo ahora cómo se llama, ha comercializado un panel de HLA y yo todavía no lo he probado. No le puedo dar feedback por nada. Hablan bien de ella, ¿no? Doctora, Sí, nada más para que a lo mejor nos des un consejo, ¿no? Nosotros queríamos iniciar con la parte de diseños de paneles pequeños, ¿no? Pero más que nada en la parte hereditaria. Nosotros hemos hereditaria, ¿no? En la parte de anemia plástica y síndrome mielodisplásico. No, todavía no hemos iniciado la parte de leucemias linfoblásticas por el mismo hecho que la cobertura tiene que ser amplia y el costo de diseñar un chip ahorita realmente está validado para leucemias mieloides agudas. Aplicarlos en leucemias linfoblásticas y en un grupo pediátrico en el cual no tengamos un sustento científico en este momento no podemos soportar. Entonces nosotros ahorita lo que nos hemos enfocado más es para anemias plásticas y síndromes mielodisplásicos, que es el chip que estamos diseñando, pero no sé qué consejo nos podrías dar porque es la primera vez que estamos en eso. ¿Tienen plataforma de secuenciamiento aquí? Lo vamos a tener probablemente, pero solamente para realizar paneles más que nada por el costo. Okay. Vale. Digamos que aquí tengo dos respuestas. Una, si no tienen plataforma de secuenciamiento, en realidad yo tiraría por Exoma porque va a salir más barato que un panel. Eso sí hay que derivarlo fuera, digamos. Si planean implantar aquí plataforma de secuenciamiento, y no sé cuál será, pero tanto sea la de MySeq como la de S5 de Live, ahí pueden diseñar el panel perfectamente. La única cosa es pues, que los genes estén bien escogidos, que luego tengan un pipeline bioinformático para hacer el filtrado de variantes. Yo, si quieren, me paso en el panel y les doy un vistazo. Nosotros, en cuanto a tecnologías de diseño de paneles, que es la parte más de laboratorio, digamos, hemos trabajado con varias casas comerciales y la que nos funciona muy bien en costos y en facilidad de preparación de la librería y todo eso es Amplisic, que si quieres se lo puedo pasar por escrito. Que Amplisic hasta el día de hoy funcionaba solo para una plataforma, la de Live, pero ya se puede hacer para Illumina. Entonces, para preparar paneles es muy bueno porque es una PCR y arreglar. Yo a la doctora Franco le daría un reto.
¿Cuál es? La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más frecuente en la población pediátrica. Siempre en el criterio de frecuencia lo tenemos. Y existen centros como el San Jude, que está hace muy poquito allá y para trabajo cooperativo, tienen tasas de frecuencia y de curvas de sobrevida del 96%. O sea, es increíble. Es increíble. Tanto es así que su trasplante o el trasplante es excepcional. Es más, casi ni existe. Entonces, ¿cómo han logrado eso? Con las denominadas total, le llaman total therapy o terapia total, que han ido de versión 11, 12, 13, 14, que ya llegó al 16. Ese se basa en decisiones genéticas y decisiones de éxito. Y probablemente de ahí podemos ir recogiendo información, porque el desarrollo de un chico para el área de hematología, sin lugar a dudas, pudiéramos pensar en la leucemia linfoblástica aguda, que es lo más frecuente que tenemos. Es lo que más recibimos. Sin desmerecer otras patologías, es importante generar, pero precisamente eso es lo que nosotros necesitamos tratando un poco, ir ampliando más. Conocer un poco más de qué es lo que está sucediendo en la no respuesta, las recaídas, porque estamos mejorando los temas estructurales, pero no le pegamos. Hay algo que necesitamos mejorar. Pues yo sí, yo encantado de colaborar. Claro. Excelente, excelente. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Muchas gracias.